El día de hoy hablaremos acerca del Premio Nobel de Literatura 2022, la francesa Annie Ernaux, a quien nos referiremos como Annie Ernaux o dejémosla en Annie porque no somos expertas en francés. Comenzamos. ¿Así está bien? ¿O lo vuelvo a grabar? Así está súper. Así está bien. Sobre libros, un espacio para hablar sobre lo que más nos gusta. Los libros. Queremos contarles sobre la magia de leer. Compartirles nuestra experiencia como lectoras. De una manera fresca y sin pretensiones. Sobre libros. Es un podcast de Leyendo. Hola, ¿cómo están? Bien. Bienvenidas al episodio 2 de la temporada 3 de Sobre Libros. Hola, bienvenidos a quienes nos están escuchando. Hoy hablaremos acerca de diferentes libros de nuestra cuata Annie, porque la verdad el francés no se nos da. Sí, tenemos como muchas dudas de la pronunciación, entonces lo vamos a dejar en Annie. Ay, ¿cómo han estado, chicas? Muy bien, con unas lecturas muy interesantes acerca de esta autora. Sí, rudas. Bueno, la mía muy ruda. Intensas, la mía fue intensa y creo que le atiné al libro que era para mí de Annie. La neta creo que le atiné porque es bien intensote el libro y me gustó mucho. Yo les quería comentar que me causó mucha curiosidad este premio Nobel porque casi todo el contenido o el trabajo de novela o de escritura de esta autora es con tintes biográficos y me llamó mucho la atención. Pero también estuve revisando o haciendo memoria de los premios Nobel de los años pasados y creo que además de premiar la creación o el estilo literario, muchas veces el Nobel va de la mano con los sucesos sociopolíticos o con los movimientos que se van dando alrededor del mundo cada año. Y creo que busca reivindicar la cotidianeidad de la mujer. Así es. Tenemos premios en años pasados que me han sacado mucho de onda, como Bob Dylan, que dije, ¿por qué se lo dan a un músico? Y me metí a investigar un poquito y hablaba de que él es de los pioneros, al menos en Estados Unidos, de la canción de protesta. Y su canción es de protesta en contra de la guerra de Vietnam y creo que cosas así. También tenemos a Svetlana Alexievich, que fue premio Nobel de 2015. Yo leí un libro de ella porque no pude más. Porque todos sus libros son como de corte periodístico. De hecho, el que yo leí, del cual ya hemos hablado acá, La guerra no tiene rostro de mujer, es una compilación de mujeres rusas que participaron en la Segunda Guerra Mundial. También tiene Los chicos del zinc, Chernobyl, entonces son muchas entrevistas y muchas compilaciones periodísticas. Y el premio Nobel del año pasado habla acerca del colonialismo. No lo puedo pronunciar, no lo recuerdo, pero creo que son movimientos que los premios corresponden a movimientos sociales de cada año y fue interesante esto porque no sé, nunca hubiera pensado que un contenido literario con tintes biográficos o autobiográficos sobre todo, porque todo es acerca de ella, de su vida, de su infancia, de su mamá, de su papá, de su escuela, sus relaciones, de todo. Así es. De hecho, yo tengo acá una cita sobre este Nobel y dice: el galardón le fue concedido por la valentía y la precisión clínica con la que desvela las raíces, los extrañamientos y las trabas colectivas a la memoria personal. Aquí lo traía yo también. Pues de por qué ganó. Es el argumento que dio el comité del premio Nobel para otorgar este premio. Si me permiten también, yo les quisiera leer un fragmento. No voy a dejar de decir una cita, por supuesto. Si les interesa, en general creo que todos los discursos de aceptación del premio Nobel son muy interesantes. Y yo les quiero compartir, antes de comenzar, un fragmento de su discurso de aceptación. De mis antepasados, hombres y mujeres esforzados en tareas que les hicieron morir pronto, recibí la fuerza y la rabia suficientes para tener el deseo y la ambición de hacerle un sitio en la literatura.
en ese conjunto de voces múltiples que muy pronto me acompañaron, permitiéndome el acceso a otros mundos y a otros pensamientos, incluido el de rebelarme contra ella y querer modificarla, para inscribir mi voz de mujer y de tránsfuga social en lo que se presenta siempre como un lugar de emancipación, la literatura. Sí, como bien dices, creo que responde mucho a lo que sucede en el mundo, en el momento que van a otorgar el Nobel. Y creo que, bueno, finalmente ella es una autora muy comprometida con el feminismo, con el compromiso social, con el desarrollo personal y cómo te relacionas con la sociedad en donde estás creciendo. Entonces creo que como que venía muy al momentum. Con lo que estaba pasando en el mundo. Pero bueno, yo les voy a contar, para este capítulo leí El Acontecimiento, que es un libro donde ella narra su experiencia con un aborto mientras era estudiante universitaria. El Acontecimiento fue publicado ahorita les voy a decir, en el 2000, entre el 99 y el 2000. Pero los sucesos descritos son del año 1963. Sí, como 30 años. Ajá, cuando ella tenía 23 años, más o menos, y estudiaba en Rouen, que es una ciudad en Francia. Ella era una estudiante universitaria de letras, y era como un parteaguas en su familia, porque precisamente con respecto a lo que comentabas, Doris, su familia era una familia del proletariado, de pequeños comerciantes, y ella era como la primera que alcanzaba como este rango que te elevaba a otra cosa de ser una estudiante universitaria. Uh-huh. El libro, pues yo creo que el estilo de esta autora es como minimalista, ¿no? Ella es cero adornos, cero descripciones, como duro y directo a lo que vamos. Sí, en particular, el tema de este libro, pues como les digo, es un tema duro porque es una experiencia personal. Ella va contando en primera persona digamos, la historia de estos 4 meses en donde ella se embaraza, pasa por un proceso de negación y luego intenta ver cómo lo soluciona, pero pues estamos hablando del año 1963, donde aún hoy el aborto está penado en muchos países. En aquel entonces en Francia todavía estaba penado. Uh-huh. Y pues no era algo como fácil de solucionar, pero ella tenía una decisión muy clara y era que no iba a tener ese hijo, ¿no? Porque ni siquiera era una pareja estable, no estaba en sus planes, ella era una estudiante universitaria y esto venía como a truncar todos los planes y todas las metas que ella tenía como en su futuro. Uh-huh. La narración, como les digo, es en primera persona, con breves pausas en donde... O sea, ella te está contando la historia como desde su yo de 1963, y hay interludios en donde hay reflexiones de la autora actual, o sea, de la que está escribiendo el libro. Ajá. Entonces te va contando la historia y luego hay una reflexión de por qué ella decide escribir este libro, ¿no? Entonces te lo va intercalando porque finalmente ella, su objetivo con el libro no era decir por qué el aborto tiene que ser No era el activismo, ¿no? No era el activismo, era como, esta historia yo la tengo que contar, porque fue algo muy fuerte que me pasó y tengo que ponerlo en papel, porque si esto le sirve a alguien más para algo, qué bueno, pero independientemente de eso es algo que yo tengo que contar y ponerlo en un papel, pero le costó 30 años hacerlo. Uh-huh. Y era, o sea... algo que siempre quiso hacer pero nunca se atrevió. Entonces se atrevió cuando ya tenía, pues, no sé, 53 60 años. Si tiene 80 ahorita y el libro tiene como 20 años. 60 años. Pues sí, algo así. Uh-huh. Entonces, bueno, la historia narra estos 4 meses donde ella intenta
realizarse un aborto, pero no tiene ni idea ni cómo, ni con quién ir, ni a quién preguntarle, ni cómo resolver la situación. Entonces, pues es angustiante porque ves que va pasando el tiempo y que ella necesita encontrar una solución, pero no la encuentra, y al final pues termina realizándose un aborto clandestino con una abortera, así le pone ella en el libro. Y bueno, platica la parte del aborto en sí, o sea, del procedimiento y lo que sigue. Es muy crudo, pero como ya no es muy descriptiva, no es como otros libros que podrías tener una escena super gore acá sobre este momento. Ajá. Sí, no. Pero de todas formas sigue siendo muy duro porque sí hay 2, 3 comentarios, descripciones que son así que dices, oh my god, ¿no? O sea, y luego cómo pasa, ¿no? O sea, estos 4 meses fueron como una nebulosa, una cosa espantosa, y todo lo que sucedió y la angustia de no saber cómo resolverlo. Y luego, como dice, y luego quedó atrás. Queda atrás, pero carga siempre con esa culpabilidad no religiosa o no católica, sino como de haber tenido que recurrir a ciertos métodos y a ciertas cosas clandestinas para poder solucionar un problema que era su decisión y que no había pues el apoyo, ni lo hay ahorita en muchas partes, para que las personas que decidan no continuar con un embarazo puedan tenerlo de manera segura. Entonces es un libro fácil de leer, es muy corto, tiene creo que 110 páginas, una cosa así. Se lee muy rápido porque, como les digo, el estilo es muy directo, muy conciso y no se va por las ramas. Yo sí lo recomiendo, la verdad es que yo creo que es un libro que toda mujer debería leer, porque independientemente de tu opinión sobre el aborto, el que una mujer se tenga que ver en esa situación de tomar esa decisión y de tomarla sola y de resolverlo sola es rudo y es algo de lo que hay que tomar conciencia. Y fíjate, con lo que yo he leído de ella, podría abonar que esa decisión fue fruto también de su crianza y de su educación, porque su mamá, en los libros que yo leí, porque no leí siempre le decía que si se embarazara, en otras palabras, pero que si se embarazara sería una cosa terrible. Como que no se dirigía directamente a eso, pero sí lo manifestaba siempre como una piedra en el camino de la cual nunca se podría recuperar. Tener un embarazo sin tener una pareja. Con respecto a eso que comentas, Dori, fíjate que aquí hay una parte en este libro donde ella todos los fines de semana va a casa de sus papás a lavar su ropa y a visitarles y a no sé qué. Entonces, que estaba preocupada de no dejar la ropa interior manchada, porque su mamá se iba a dar cuenta, o sea, de no estar dejando la ropa interior manchada, porque su mamá le iba a estar monitoreando que no tenía ropa interior manchada. Entonces, en uno de sus primeros intentos se inyecta unas cosas que la hacen sangrar tantito. Entonces deja pues el calzón como en la parte de arriba de la ropa sucia, como para que la mamá lo vea y no tenga dudas de que la menstruación le está viniendo. O sea, para que como para dar un poco de contexto de como la importancia que tenía para ella que su mamá se quedara tranquila, aunque ella tenía una vida sexual activa y no era como que era secreto ni nada. Ajá, era como mira, sí, no estoy embarazada, ¿no? O sea, pero bueno, es un relato, como les digo, crudo, sobre todo porque ella está muy sola en todo este proceso. No tiene no tiene en quién apoyarse. Va a visitar a varios médicos que la ignoran y ni siquiera se atreven a hablar de lo que ella les está diciendo, ¿no? Ella no se los puede decir de frente y ellos no le responden de frente porque está penado con multa y prisión. Entonces es como, vamos a hacernos todos bien tontos, ¿no? Aquí no está diciendo nada, pero no te puedo ayudar. Al final hay un médico que le dice, no podemos hacer nada, pero te voy a dar esta receta de penicilina.
Sí, porque, o sea, como diciéndole, si vas a hacer eso, necesitas tomarte esto antes y después. Y ella se lleva la receta así como... Y entonces entre sus amigos empieza medio a preguntar con la gente que tiene más confianza y entonces le dicen que fulanita pasó por eso, no sé qué. Total que ella al final termina consiguiendo una persona que se dedica a esto, que es una enfermera que de día trabaja en un hospital y después en su casa hace esto, ¿no? Entonces, bueno, te explican el proceso y todo el tema que hay alrededor de los abortos clandestinos, de gente que lo hace con lejía, con no sé qué y todas las consecuencias. Entonces es como, sí es bien duro, pero creo que te digo, es tan corto que es algo que todo el mundo debería leer, porque, por lo menos todas las mujeres, porque independientemente, te digo, de lo que opines o no del aborto, es una realidad y es una realidad por la que pasan muchas mujeres que se tienen que... En muchos lugares del mundo. En todas partes del mundo. Y desde los años 60 estamos en el 2023 y seguimos en lo mismo. Entonces, creo que es importante leerlo. Creo que es un drama personal con el que ella vivió toda la vida y hace una reconstrucción de cuando está leyendo el libro, intenta ir a los lugares donde ella estuvo pasando ese momento y hay algunos que encuentra, otros que no, entonces como la vida te hace ya ver las cosas desde un crisol diferente cuando no estás pasando por una situación así, que esa fue otra cosa que me gustó del libro, el cómo percibes las cosas cuando estás en una situación límite, ¿no? O sea, hay cosas que no ves cuando estás en tu vida, digamos, normal, ¿no? Cuando no estás pasando por una situación que tienes que tomar una decisión de ese tipo. O que las ves diferente. A como en el momento en que tienes que encontrar un camino para resolver un asunto, como hasta... la manera en que te vio el portero del edificio en el que entraste tiene un significado completamente diferente al mismo portero por el que pasas todos los días y ni siquiera lo ves. Entonces, esa parte para mí fue como la más valiosa del libro porque yo no me he encontrado en una situación de este tipo, pero sí me he encontrado en situaciones donde he estado profundamente agobiada por alguna cosa y sí es real como tu percepción de la realidad cambia. Entonces creo que esto fue algo que fue de lo que más me gustó del libro, o sea, como ella pudo con tan pocas palabras, porque les digo que es una persona de muy pocas palabras, o sea, son libros de muy pocas palabras, pudo describir esta sensación que tienes cuando estás pasando por un proceso de este tipo. Entonces creo que sí es un libro que recomiendo. Me dan ganas de leerme otro de ella para ver si todos son tan buenos como este, o bueno, si me pueden gustar tanto como este. Pero sí, definitivamente entiendo esta parte de que es una escritora feminista sin ser pues extrema, ¿no? O activista, porque ella nunca en el libro está fomentando una perspectiva, ¿no? Ni el aborto, ni está fomentando... Ella está platicando su historia. Exacto, ni está fomentando que las mujeres deben tener derecho. No, o sea, ella está contando su historia y a lo que se vio obligada a pasar, por las circunstancias. Entonces creo que es un libro muy valioso y creo que pero las que puedan deberían leerlo porque la verdad vale la pena. Les voy a leer una cita que ella hace sobre la señora que le hace el aborto, ¿no? Dice, lo hacía por dinero, naturalmente, pero quizás también por un deseo de ser útil a las mujeres, o tal vez por la satisfacción secreta de detener en su apartamento del pasaje Cadinet el mismo poder del que los médicos que apenas la saludaban. Entonces, porque también hay mucha crítica social, mucha denuncia social, del mismo modo, muy sutil, muy como de pasadita, ¿no? O sea, por ejemplo, inundar para que no la vayan a poner como... Hay un médico que la atiende en algún punto que al final le dice, pero ¿por qué usted no me dijo que usted era como yo?
Y ella, ¿cómo como usted? O sea, un universitario. La hubiese tratado de otra manera. Entonces ella dice, no recuerdo el nombre, porque todos los nombres los pone con iniciales, nunca da el nombre de nadie, ¿no? Me encanta dice, eso de las iniciales porque el mío así está. Y entonces decía... N, me dijo. Ajá, decía, si recordara el nombre de este doctor, pondría su nombre completo. Pero la verdad es que ni siquiera lo recuerdo. Y yo así, tómala. Fíjate que esa clase de denuncia, yo leí 2 libros, aparece también, y no me parece una denuncia feminista, me parece una denuncia como de dice, humanidad social, de las circunstancias particulares de la época. Bueno, yo les voy a platicar del libro Pura Pasión, que pues es un libro que ya escribió después de... del acontecimiento fue en sus 20 años, este es como en sus 50 años, más o menos. Salió en el 93 este libro. Y el libro de Pura Pasión, como su nombre lo dice, solo nos va a platicar pasión. Pasión, pasión, pasión. Nos va a platicar o relatar una aventura, una relación que ella tuvo con un hombre casado. Y nos va a platicar como todo lo que ella sintió mientras mantuvo esta relación. Es un libro de intensidad pura, les digo, porque yo siento que ella de verdad retrata súper bien como... Marca PAM, intensidad. Ajá, sí. Hashtag. Sí, hashtag. Como que relata también esos niveles de desesperación que uno siente. Ella nos va a platicar en esta historia cómo la mujer, que es ella, cómo se siente en esa relación, cómo siente esa ansiedad de querer ver a su amante. Porque el libro empieza, a partir del mes de septiembre del año pasado, no hice otra cosa que esperar a un hombre, que me llamara y que viniera a verme. Y pues bueno, todo el libro va de cómo se siente ella en eso, cuando está esperando una llamada, porque es creo que es en los años 60 la historia, o 70, que pues no hay como celulares ni nada de eso, y que le tenía que hablar por teléfono y dejar el recado casi de voy a ir a tu casa mañana, y entonces ella empezaba en una... locura. Euforia. Sí, ella es pues su historia de ella, ya sus hijos están grandes, es una maestra de la universidad, entonces ya como que no tiene otra cosa en la vida más que su aventura. Amante, tiene mucho tiempo libre. Y aquí hay una frase que dice, cuando era niña, para mí el lujo eran los abrigos de pieles, los vestidos de noche y las mansiones a orillas del mar. Más adelante creí que consistía en llevar una vida de intelectual. Ahora me parece que consiste también en poder vivir una pasión por un hombre o una mujer. O sea, acá pura pasión. Y le va también en su relación pasional, que me encantó, y creo que a ti te mandé una frase, Doris, de este libro, sí, que dice, estaba la mar de tranquila en los atascos, en las ventanillas del banco, y no me alteraba el recibimiento malhumorado de cualquier empleado. O sea, estaba bien atendida la señora. Es que, ¿sabes qué? Yo creo, y que te digo, volviendo al punto, creo que es muy personal su obra, ¿no? Y creo que el gran talento que tiene esta mujer, digo, al menos en lo que pude yo leer y por lo que tú estás comentando, es en poder contar de manera tan sencilla cómo se siente. Sí. Y que tú te puedas identificar con ciertas partes de ese sentir, ¿no? Sí. O sea, no sé si es la complejidad del ser humano o la complejidad de la mujer en particular, ¿no? O sea, con respecto a cómo te relacionas con las cosas a tu alrededor. Creo que este es el gran talento de esta señora. O sea, yo sí voy a ver si me leo a lo mejor de Pura Pasión, porque además son cortos, entonces la verdad es que... tiene 50 páginas, ya así reducido, porque hay algunas ediciones que salieron con 70, pero tienen interlineado. Uh-huh. Entonces, hay otra frase que les quiero decir. Adelante. Se marchó de Francia para regresar a su país hace 6 meses. Sin duda, nunca más volveré a verle. Al principio, cuando me despertaba a las 2 de la madrugada, me daba igual vivir que morir. El cuerpo entero dolía. Me habría gustado arrancarme el dolor, pero lo tenía en todas partes. Así era. Pura pasión. Pura pasión. Sí, por eso le puso ese nombre. No, la verdad es que sí, mira. Yo creo que, la verdad es que sí retrata súper bien como estas emociones. Yo creo que todos lo hemos vivido en algún punto,
Digo, a lo mejor no una relación con un hombre casado y eso, pero sí, pero este esa nivel de relación, intensidad. esa intensidad de cuando a lo mejor empiezas una relación y todo y como que sientes esa ansiedad, esa desesperación de quererlo ver o verla. Si eres hombre o mujer, yo creo que a ambos les pasa, de estar esperando una llamada y cuando la recibes es así de, ya te alegró el día, la vida y todo esto. Esto queda bien retratado en este libro. Entonces, a mí sí me gustó. Se lo echan en un día, obviamente. Está padre. Está cortito, está bueno, sí me lo voy a leer. Bueno, yo les tengo una sorpresa. No leí uno, leí 2 libros. El primero que leí fue El lugar, ganó un premio Renaudot o algo así en 1984. Y la verdad lo elegí porque se veía interesante y era cortito, pero me decepcionó un poquito. Bueno, tomando en cuenta que era una ganadora de un premio Nobel, me pareció que es un libro estimulante intelectualmente, es un libro que yo recomendaría, es algo que me gusta leer porque tiene mucho análisis sociológico, pero me pareció un libro muy frío. También tiene esta manera de escribir que ustedes mencionan con puras iniciales, que fui ahí, fui acá, fui a L, nos movimos a S. Y habla acerca de su papá. Ella empieza contando que su papá se murió y hace como una visión retrospectiva acerca de la vida de su papá, las condiciones en las que creció, las condiciones de trabajo, etc. Y me quedé con una sensación extraña porque dije, ¿en serio esto ganó el Nobel? O sea, como que dije, yo me estoy pareciendo a Pamela, necesito sentimientos, quiero llorar, quiero sentir, ¿qué me pasa? Hubiera leído pura pasión. Sí, ¿verdad? Entonces dije, me gustaría saber algo más de la autora porque siento que fue un libro muy frío, o sea, más acercado a un trabajo de sociología que literatura, para mi gusto. Y bueno, nada más les quería compartir una frase de este libro para cerrar con este y pasar con el siguiente. Al escribir se estrecha el camino entre dignificar un modo de vida considerado inferior y denunciar la alienación que conlleva, porque esas formas de vida eran las nuestras, y casi podía considerarse felicidad, pero también lo eran las humillantes barreras de nuestra condición. Conciencia de que en casa no estamos del todo bien. Y creo que este libro habla mucho también de indicadores económicos como la movilidad social. No lo menciona en esos términos, pero sí habla de cómo ellos se fueron moviendo socioeconómicamente. Les digo, es un libro interesante que recomendaría, pero pues, sí me sacó de onda que fuera un ganador, que fuera la obra de una ganadora del premio Nobel, como que hubiera esperado algo arrebatador. Y después... Sí, qué bueno que le diste la oportunidad y leíste otro de la autora. A mí me pasa que cuando leo un libro que no me encanta, sí me dan ganas de leer otra cosa del autor para decir, no sí, fue el autor. definitivamente. Si fue el autor o fue el libro. Exacto. Entonces, qué bueno que leíste otro. El siguiente que leí se llama Una mujer... bueno, déjame comentar. Creo que sí les dije, ¿no? Que del lugar lo escribió en 1984 y después de que se murió su padre. Después elegí leer Una mujer, que fue Premio Gregor von Rossory en el 2019. No sé qué sea. Tu francés anda con todo. Pero bueno, también tiene un premio y habla de su mamá. Y también empieza platicando que su mamá se murió y otra vez es acerca de su mamá. Y este libro fue otra cosa. Me llamó mucho la atención que ustedes dijeran que los libros que leyeron habla con iniciales. También en El lugar, que fue el primer libro que yo leí, pero en este no. En este sí pone los nombres completos de todos los lugares. Fue muy diferente porque en El lugar habla acerca de ese señor que era su papá. Y aquí, además de hablar de su mamá, habla de la relación madre-hija. Entonces este sí fue un libro lleno de sentimientos, de emociones. Sí, me hizo llorar. ¡Eso! Y habla... Sí, sentiste. Sí, Pam, sí te lo recomiendo. Muy bien, lo voy a leer también. Y habla, pues, de su mamá desde que ella era niña. O sea, no hace una investigación acerca de la vida de su mamá, sino de lo que ella conoce de su mamá, que siempre fue la figura dominante en su casa, fue como el espíritu emprendedor.
fue quien siempre se quiso superar porque ellos vienen de un medio campesino, de un medio obrero, y su mamá siempre quería ser mejor, se arreglaba mucho, leía y siempre procuró darle lo mejor a su hija. Entonces es un libro lleno de emociones, muy sensible porque pues primero plantea a esta mujer fuerte que trabajaba de sol a sombra y que se esforzó hasta el límite para darle a su hija lo mejor para que pudiera tener una movilidad social. Y también del declive de la mamá, porque la mamá se muere en un asilo con demencia senil. Entonces narra todo el declive y eso pues es muy doloroso. Sí, muy doloroso y triste ver cómo va moviéndose cómo va decayendo en general un ser humano. Subrayé muchísimas cosas y hay muchas frases que me parecieron muy valiosas de esta relación madre-hija. Aquí les comparto uno de esto que les digo que trabajaba muchísimo para darle a su hija lo que ella creía que era una mejor vida. Su deseo más profundo era darme todo lo que ella no había tenido, pero eso representaba para ella un esfuerzo tal de trabajo, tantos problemas de dinero y una preocupación por la felicidad de los niños tan nueva con respecto a la educación de otros tiempos que no podía dejar de constatar. Nos cuestas muy caro, o con todo lo que tienes y no estás contenta. Creo que sociológicamente también es una reflexión importante porque nosotros ya hemos platicado de esto, ¿no? Que antes a los niños se les trataba diferente y pienso que en el contexto de estas mujeres, tal vez cuando la mamá era pequeña, la única ocupación de los padres era que sobrevivieran sus crías, porque la gente no elegía tener hijos, o sea, era como la consecuencia de la vida, ¿no? Te casas y te reproduces y mantienes viva a tu descendencia. En cambio, cuando uno elige tener hijos, pues ya es otro nivel de conciencia o otra perspectiva. Incluso cuando no lo eliges, o sea, estás ahorita en una sociedad que ya no es solo la sobrevivencia, siempre hay como un tema aspiracional donde busca siempre como ir más arriba, ¿no? Entre comillas, o sea, ganar más dinero, tener una mejor educación, tener una mejor escuela para tus hijos. Entonces hay ahora muchos más factores que tomar en cuenta que los que tuvieron nuestros abuelos, por ejemplo, ¿no? Claro. Y fíjense que este estilo de escritura me recordó mucho a Cristian Alarcón, la novela de la que hablamos el episodio pasado, porque yo vi una entrevista de él y él hablaba de que era un escritor diferente, porque muchos de los escritores vienen de un medio cultural, de un nivel intelectual alto, y él era hijo del proletariado, así se llamaba a sí mismo, porque sus papás... Bueno, así se llama a sí mismo porque sus papás eran obreros. Entonces, para él su perspectiva era valiosa porque retrataba esta forma de hablar y la cotidianeidad de las personas que no se han desarrollado en un medio intelectual alto. Y creo que ella también rescata esta parte, también viene de ese origen. Por eso su aportación es valiosa, porque habla desde una perspectiva que a lo mejor ha sido puesta de lado con respecto a quienes tal vez hablan de lo mismo, pero desde otra perspectiva. Y al respecto de esta cotidianeidad, tengo otra cita. Esta forma de escribir, que me parece ir en el sentido de la verdad, me ayuda a salir de la soledad y la oscuridad del recuerdo individual, por el descubrimiento de un significado más general. ¿Qué les parece? Para mí fue todo un descubrimiento, ¿eh? Sí. O sea... Honestamente, yo no había leído nada de esta autora, no tenía ni idea de esta autora. Exacto, para empezar. La verdad, no estaba en mi panorama. En honestidad. No estaba en mi panorama, no la conocía hasta que salió el premio Nobel. No es el tipo de novela que yo leo, entonces tampoco no tenía como una referencia. Pero la verdad, bueno, este libro del acontecimiento en particular me impactó. Lo leí muy rápido y eso también se agradece porque de pronto necesitas este tipo de novela como para hacer transición entre cosas que estás leyendo. Y que se da uno cuenta que no necesitas tantas páginas para tener una muy buena historia, la verdad. Exacto. Eso se agradece fue lo que mucho. me pasó, que fue como, son 120 páginas en mi caso que
me las leí en día y medio y me dejó pensando y me dejó reflexionando y como con ganas de comentarles el libro y con ganas ahora de leerme de pura pasión. No sé si estoy preparada para el de la mamá porque ese me va a dar como mucho sentimiento. Ay, totalmente, yo sí lloré al final. Pero como que me gustaría sí ahondar un poco más en los libros de mi amiga Annie. Yo estuve investigando, honestamente, elegí el más corto para tener el tema de conversación, pero... Tiene una novela que se llama Los Años, que es la mejor calificada y de la que mejor hablan, pero es una novela tampoco es larga, como 250 páginas. A mí se me antojó mucho esa. Bueno, léela y nos cuentas. Sí. ¿No la vas a leer? Sí, en algún momento sí quiero seguir leyendo cosas de ella, pero pues también siento que tiene algunas cosas un poco repetitivas. También el hecho de que todos los libros sean acerca de su vida, pues digo... como que ya me sé la mitad, sí, ¿no? Tampoco sabes si quieres tener tanta información de su vida, pero mira, tiene 15 libros, estoy viendo acá. Son muchísimos. Pero creo que retrata cosas como cotidianas de una forma tan especial. ¿Y sabes qué me gustó? Y sin tanto adorno que sí, me pareció muy, talentoso de su parte desde el punto de vista literario, que... Yo leí 2 libros, uno habla de su mamá y de su papá, y son libros totalmente diferentes, aún conservando ese lenguaje sencillo, coloquial y sin adornos. Y del libro que yo leí hay una frase, otra frase, que siento que es la que mejor describe el libro. En este sentido que les hablo de que es un libro acerca de la relación madre-hija. Nadie sabe que estoy escribiendo sobre ella, pero no escribo sobre ella, más bien tengo la impresión de vivir con ella en un tiempo, en unos lugares donde ella está viva. Sí. Bueno, es que esta cosa de la relación con las mamás, así es, ¿no? Sí. La verdad creo que si no han leído nada de nuestra amiga Annie, sí vale la pena que busquen alguno y le den una oportunidad. No les va a tomar mucho tiempo, son libros muy cortitos y muy fáciles de leer. Y yo creo que sí vale la pena al menos conocer a la autora. Sí, vale mucho la pena. Y darle la oportunidad de entender por qué ganó un premio Nobel, ¿no? Y yo quiero cerrar con otra cita. Por favor. Lo siento, pero creo que también esta cita responde a mis preguntas de, bueno, entonces, ¿cuál es el valor? ¿Por qué ganó el Nobel? ¿Qué es esto que estoy leyendo? ¿Es una biografía o qué es? Y aquí va. Esto no es una biografía, ni una novela. Naturalmente, quizá algo entre la literatura, la sociología y la historia. Mi madre, nacida en un medio dominado del que quiso salir, tenía que convertirse en historia, para que yo me sintiera menos sola y falsa en el mundo dominante de las palabras y las ideas al que, según su deseo, me he pasado. Y ese es el final. Sí, y sí es así, ¿eh? Creo que... Bueno, ese no era el final, se lo tengo que leer, lo siento. Ya no volveré a oír su voz. Es ella, con sus palabras, sus manos, sus gestos, su manera de reír y de caminar. No lo puedo. No llores, Tori. La que unía a la mujer que soy con la niña que fui. Perdí el último nexo con el mundo del que salí. No manches. ¿Ves? Ya se me antojó. Es lo que te iba a decir. Léela porque seguro vas a llorar, Pam. A este sí le puse 5 estrellas, al otro le puse 3. Muy bien. Bueno, pues anímense a leer a Annie Ernaux. Parece ser que es Annie Ernaux o algo así, pero ahí denle play en Wikipedia. ¿En Wikipedia? No, en el traductor de Google. Google. Y bueno, nosotros esperamos que se animen a leerla, que lo hayan disfrutado. Les recordamos nuestras redes sociales, que como siempre lo va a hacer Pam. Estamos en Instagram como leyendo_, y en Facebook como leyendo MX. Y bueno, pues compartan este podcast con sus amigos lectores. Háganos sus comentarios, para nosotros es muy valioso saber de qué quieren escuchar y sus opiniones sobre los libros que les comentamos. Y saludos a todos nuestros escuchas de Estados Unidos, que son muchos. Sí. Ay. Ahorita regresamos con qué estamos leyendo. ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo?
¿Qué estás leyendo, Adri? Yo estoy leyendo El peligro de estar cuerda de Rosa Montero. ¡Ya lo leíste! ¿Ya lo leíste? Apenas lo empecé, voy como por el capítulo 2 y me encantó. Sí. Te iba a preguntar, Pam, ¿qué tal te gustó? Me encantó bueno. la anécdota inicial del cobre, de los cacharritos de cobre que lamía. Que sí. tenía miedo de envenenarse. Sí. Te digo, es una anécdota del primer capítulo y dije, me encantó, ya, voy a seguir. Buenísimo el libro, ¿eh? Entonces apenas voy por el capítulo 2 y me está gustando. Bueno, a mí me gusta mucho, yo después de que leímos la ridícula idea de no volver a ver, iba a decir la terrible idea de no volver a ver. No. Me gustó mucho Rosa Montero. Bueno, en ese libro aprendí muchísimo de la vida de Madame Curie. Y me gustó mucho su estilo. Y ahorita me llegó este libro y dije, ay, lo voy a leer. Está muy bueno, ¿eh? Y empecé y me está gustando mucho. Ya les contaré luego que... Sí, ya luego nos platicas. Y tiene otro que se llama La loca de la casa. Todos tienen como algún tinte autobiográfico. Yo creo, ¿no? Que hablando de autobiografías, hablando de autobiografía, sí es cierto, porque el de la ridícula idea de no volver a ver es de su duelo. De su duelo. De su duelo, y este es de ella, de una onda también de enfermedad mental y todo. Pues de su... Pues, su issue. De ahí del toque que de trae. su cabeza. Ajá. Exacto. Pero bueno, ahí estoy, apenas estoy empezando, ya les contaré. Sí, apenas hoy te digo por el capítulo 2 o 3 y sí me está gustando. Está muy bueno, muy interesante, la verdad. Yo retomé la lectura del Conde de Montecristo de Alejandro Dumas. ¿Seguimos con eso? Que lo empecé hace un año. Está como los hijos de la medianoche. Sí, no, yo lo empecé hace un año, llegué al 30% y dije, ya. Es una historia que disfruté mucho en película. En el 30% que llevaba del libro, pues estaba disfrutándolo más porque obviamente tenía muchos detalles. Es que la verdad es que está tan imponente el libro. Ese lo tengo en físico. Son 1000 páginas y lo ves tan gordo que dices, no, nunca voy a acabar de leerlo. Y la letra es chiquitita y el interlineado súper pegadito. Entonces de verdad que lo veo y digo, es que no voy a terminar nunca. Pero bueno, lo retomé. Tengo... pues excelentes referencias del libro, o sea, varias personas me han dicho que está increíble. Por favor, aviéntate tu frase. ¿De qué? Es un clásico. Es un clásico. Sí, cada que vamos a una liberación de libros, yo, es un clásico. Lléveselo, por favor. Pero bueno, ¿te está gustando? ¿Sí? Sí, es que es una historia, ya vi la película, a mí me gustó mucho la película y la verdad es que está padre el libro, aunque tiene descripciones eternas, que luego no me encanta, pero bueno. Así es. Así es. Entonces, es un objetivo del 2023, terminarlo. Exacto. Que me propuse ya terminar libros que inicié, porque de verdad soy un desastre y tengo como 10 libros que empecé, no seguí. Que por cierto, el año pasado terminé El infinito en el junco, por fin. Y este es un libro que me tiene así también, El Conde de Montecristo. Y ya quiero terminar. Muy bien. Yo estoy estoy comenzando a leer Las puertas de Krun, que es un libro que nos mandó un autor independiente, Gerardo Urbina. Él lo describe como una novela fantástica y una metáfora entre las relaciones de pareja. Creo que se mueve mucho en el terreno que le gusta a Adri, así como la ciencia ficción y los mundos alternativos, pero ya veremos, no es mi terreno, pero ya veremos de qué se tratan estos mundos fantásticos. Muy bien, ya nos platicas después qué tal está. Perfecto, pues muchas gracias por escucharnos, nos oímos pronto, los queremos, adiós. Bye. Bye. Sobre Libros es un podcast de Leyendo, conducido por Doris Mendicuti, Pamela Pérez y Adriana Quijada. Investigación y guión, Leyendo. Producción, Rampa Media. Productor, Paco Jiménez.